quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo y gracias por estar en sintonía con Para que el mundo crea. Gracias a todos los que nos acompañan regularmente y a aquellos que por primera vez en el día de hoy sintonizan Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón. Me siento feliz de poder compartir con ustedes en esta hora, creyendo que el Señor nos hablará y que el Señor nos ministrará y que el Señor va a responder a cada una de las oraciones que a Él elevamos. Gracias por todas esas llamadas y por todas esas solicitudes de oración que han estado compartiendo con nosotros, tanto a través del internet como a través de llamadas telefónicas, textos, etcétera. No importa qué medio usted esté utilizando para comunicarse con nosotros en el día de hoy, recibimos esa comunicación y oramos por ustedes. Desde tempranas horas hemos estado intercediendo. Un grupo de hermanos desde hoy muy tempranito en la mañana ha estado clamando al Señor y presentando una tras otras cada una de las peticiones que recibimos. Vamos a seguir haciéndolo y terminado este programa ya continuaremos orando por las peticiones que vayan entrando en este momento. Así es que eso es importante para nosotros. Comuníquese. 305-228-9697. Con ese número puede llamar y con ese número también puede textear. Mire esto, Silvita Rosas o Silvita de Rosas desde Chiapas, eso es en México, dice que el sábado recibió el estudio, el seminario que estábamos dando sobre evangelismo. Ella dice que lo recibió el sábado porque el sábado estábamos en el DF, en la Ciudad de México, dando un seminario y se transmitió a través del internet, a través de Facebook Live. Y habían grupos de hermanos en distintos lugares del país recibiendo el seminario. Y ella nos está escribiendo en el día de hoy testificando cómo oye el programa y cómo también pues recibió el seminario. Gloria a Dios, ese seminario fue tremendo. Terminada la conferencia, el ambiente de los pastores, pastoras, ministros del Señor, hermanos, hermanas, líderes, personas que sirven a Dios. Esa organización se llama ICR. Es un ministerio extraordinario con cientos y cientos de congregaciones en todo el país y de hecho fuera de México también. Tienen iglesias en distintos lugares. Es un ministerio poderosísimo y después de la conferencia ver a esos hombres y a esas mujeres delante del Señor clamando, llorando, en sollozos, pidiéndole al Señor Jesús que los utilizara para salvar a sus comunidades, para impactar a sus pueblos, a su gente, a sus familias, a sus iglesias. Fue algo conmovedor. Así es que gracias, Silvita, por hacernos conocer su participación en el seminario y que participa también de nuestro programa radial, que nos escucha y que pues está atenta. Marjorie allá en Cusco, Juan José nos está viendo desde Iquitos, en Loreto, Perú. Bendiciones a ambos. Miriam Mesa manda un textito muy lindo donde dice: gracias por explicar
tan claramente el significado del temor a Dios. Gloria a Dios. Eso fue ayer que comenzamos a hablar. Hoy vamos a abundar, a tratar de redondear un poquito más lo que dijimos ayer y añadirle algunos elementos. Aníbal Montalvo de Tampa nos escribe: su programa es un oasis. Ay, gloria a Dios. Gracias, Aníbal. Por aquí hay mucho más. Joy Sánchez. Ella dirige una empresa, es CEO en una empresa en Colombia, y dice: en mi oficina todos oímos para que el mundo crea. Gloria a Dios. Gracias, hermana Joy, por ese comentario. Isabel, desde Venezuela nos está escribiendo Isabel. Gracias por las enseñanzas, y pregunta cuándo viene a Venezuela. Pues quiero. En el tiempo de Dios vamos a llegar. Estamos ahí queriendo llegar a tantos lugares, deseando aceptar todas las invitaciones que podemos, pero pues no podemos con todas, ¿verdad? Y algunas pues hay que irlas colocando en ese orden hasta que llegue el momento conforme a la voluntad de Dios. Yo estoy orando para que el Señor nos reabra esas puertas en Venezuela y podamos volver a tener cruzadas como en antaño tuvimos cruzadas gigantescas en Venezuela, en varios estados, en varias regiones, en múltiples ciudades dentro de mi amada Venezuela, mi muy querida Venezuela. Así es que ayúdenme a seguir orando por Venezuela y por esos eventos que van a ocurrir. Isabel, sí, volveremos, vamos para allá. Venezuela está en la agenda de Dios para algo poderoso. Y a cada lugar a donde el Señor quiera llevarnos. Bueno, hoy vamos a continuar hablando sobre el temor, pero eso lo vamos a hacer al regresar de nuestra primera pausa. Por el momento, no olviden el teléfono, vaya comunicándose con nosotros desde ya, 305-228-9697. Regreso. Esperando la promesa estoy. Me has hablado tantas veces y tu fe me hizo creer y creo. Esperando la promesa estoy. Tu luz visitó mi vida, ya escuché su corazón, hoy veo tu promesa encarnándose. Y quiero amarla, Padre amado, como me has amado. Quiero cuidarla, Padre amado, como me has cuidado. Quiero enseñarle, Padre amado, cual me has enseñado, que tú eres nuestro Padre y eres nuestro Dios. Esperando la promesa estoy. Ya casi puedo verla, casi puedo tocarla. Ya casi puedo verla, casi puedo tocarla. Y quiero amarla,
Continuamos con ustedes en Para que el mundo crea. Este versículo lo miramos ayer, déjeme leerlo nuevamente. Está en el capítulo 147 del libro de los Salmos, versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios se complace en eso. ¿Quiere usted complacer al Señor? ¿Quiere usted complacerlo? ¿Quiere Dios? ¿Quiere usted que Dios se alegre? Que Dios se sienta cómodo, que Dios se sienta feliz. Eso de complacer a Dios es concederle a Dios eso que a Dios le gusta, eso que a Dios le agrada. Y lo que a Dios le agrada no es por capricho, es porque conviene. Dios es un Dios de provecho. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de juicio. Sí, de sabiduría. Dios no puede ser descrito como se describe en la mitología, los dioses del Olimpo, todos caprichosos, engreídos. No se puede entender, interpretar a Dios conforme al criterio de dioses paganos que se empeñan en cosas y parecerían dioses que necesitan de un psiquiatra, necesitan de un psicólogo para ser orientados, o de ese panteón de la cantidad de santos a la cual la gente reza caprichosamente. Sí, son santos, pero hay santos para pedirle que me peguen la lotería, por amor al cielo. Santos que les proveen en conductas pecaminosas. Y entonces uno se pregunta, ese panteón de semidioses que la gente tiene, ¿cuán ajeno es a las Escrituras y al criterio divino, al criterio de Dios? El Dios del cielo, el Todopoderoso, el Creador del universo, el único Dios verdadero, se complace en que le teman, en que le obedezcan, en que se le respete, en que se camine conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme al mandamiento, conforme a la palabra de Dios. El temor a Dios no inspira miedo, inspira respeto. Cuando tememos a Dios, conocemos su poder, conocemos su autoridad, conocemos su propósito y entonces nos inspiramos a querer agradarle, complacerle, como el hijo que ama al padre y quiere complacerle, ¿sí? Quiere honrar a su padre, quiere bendecir a su padre, quiere que su padre sea feliz. Porque Dios se ocupa de nuestras necesidades y Dios se ocupa de nuestras urgencias y mete la mano por nosotros y nos ayuda. ¿Cómo no vamos a reciprocar con amor a aquel que tanto nos ama? ¿Cómo no vamos a reciprocar con respeto? Por otro lado, este modernismo extraño que quiere redefinir a Dios y quiere redefinir la relación que vamos a tener con Dios, entonces colocan a Dios en una posición donde casi nosotros tendríamos que darle consejería a Dios y decirle qué hacer, como si en lugar de nosotros servirle a Él, fuera Él quien nos tiene que servir a nosotros. Mucho cuidado. Porque de alguna manera, entonces queremos convertir a Dios en un muñeco que al tronar de nuestros dedos corre a la obediencia, a hacer lo que tiene que hacer, porque si no, nos pierde a nosotros como sus siervos. No, esto no funciona así. Él es Dios, Él es Señor, Él es autoridad. Y nosotros nos encontramos absolutamente realizados cuando nos ubicamos en referencia a Él, siendo Él la cabeza y nosotros sus súbditos. Así es que no me siento
de ninguna forma incómodo al llamarme siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, llamarlo a Él Señor, llamarlo a Él Dios, reconocer su señorío, reconocer su autoridad. Claro, en este tiempo, donde todo el mundo quiere ser cabeza y donde todo el mundo quiere mandar, entonces hablar del señorío de Jesucristo es colocar a Dios en una posición extraña en este ambiente social en el que estamos. Pues ¿sabe qué? Me preocupa muy poco cuánto se haya desviado la sociedad. Jesucristo seguirá siendo el mismo y Dios seguirá siendo soberano. La gente no acepta la palabra de Dios, no acepta la autoridad de Dios, pero cuando les conviene, entonces bien que la citan. Estaba leyendo ayer de una persona en Puerto Rico que utiliza unos versículos bíblicos para insultar a pastores, para insultar a ministros. Se ha escrito esta señora un artículo utilizando esos versículos que hablan de los falsos maestros y de los lobos disfrazados de ovejas, y entonces golpea a los ministros que están en contra del matrimonio entre homosexuales o entre personas del mismo sexo, debo decir, y que están en contra del aborto y no sé cuántas cosas, y golpea a sus pastores y los llama lobos disfrazados de ovejas y les dice que tendrían que entrar a fiscalizar a los políticos y a señalar pecados, etcétera, y los llama hipócritas. Es curioso cómo es que aceptan la Biblia para unas cosas cuando les conviene y para otras no la aceptan. La Biblia es un libro viejo cuando señala los pecados. La Biblia es un libro arcaico cuando señala valores. Pero es un buen libro cuando me sirve para golpear. No. La Biblia es la palabra de Dios y lo es siempre, cuando me gusta lo que dice y cuando no me gusta lo que dice. Dios es Dios, soberano y Señor, cuando estoy de acuerdo con Él y cuando no lo entiendo. Él sigue siendo Señor y mi posición tiene que ser obediencia. Que si he obedecido en todo, no. Que si he fallado, muchas veces he fallado. Que si lo he desobedecido, sí. Con vergüenza tengo que aceptar que sí le he desobedecido. Que si he pecado, sí. Que si he tenido que arrepentirme muchas veces. Que si he tenido que corregir, sí. He tenido que corregir curso. Y entonces, ¿en qué consiste el cristianismo? Bueno, en eso precisamente, en que Dios es bueno y nos ayuda, y está dispuesto a enseñarnos y darnos la fuerza para llevarnos adelante, y creer con todo el corazón que este año seré mejor cristiano que el año pasado, que este año caminaré en santidad y en rectitud mejor, más cerca de Dios que el mes pasado, que ayer, que el día pasado, que hace una hora. Que cristianismo es seguir creciendo, seguir desarrollándonos. A veces, todos, yo cometo el error a menudo, tal vez predicando, enseñando algún versículo, dar la impresión de que hay que ser absolutamente correcto y caminar absolutamente en rectitud. Bueno, la realidad es que tenemos que confesar que no lo logramos siempre, pero que Dios sigue siendo bueno. El temor se pierde cuando nos descuidamos un poco. El temor se pierde cuando nos desligamos de Dios, cuando nos distraemos. El descuido nos destruye y el temor a Dios sirve para atraernos nuevamente a Él. El creyente fiel
no debe perder el temor a Dios. Es curioso mirar a David, aún en su pecado, tener el cuidado de honrar a Dios, aunque hubiese fallado, aceptar su culpa y presentarse delante del Señor, con temor y temblor. No somos perfectos, pero sí podemos ser respetuosos y temerosos del Dios a quien servimos, del Dios a quien amamos. Llegó el momento de nuestra próxima pausa. Vamos, alabamos, adoramos y regresamos para continuar en Para que el mundo crea. Amaste al mundo, nos brindaste salvación. No te importó dejar tu trono, Rey de amor. Tú eres vida, eres paz, fuerza y virtud. Tu gracia eterna derramaste en la cruz. ¡Qué amor tan inexplicable! Eres fiel, siempre fiel. Un velo partido en dos me acercó. Nombre sin igual, nombre sin igual. Sentado en el trono, siempre reinará. Nombre sin igual, nombre sin igual. Los ángeles cantan por la eternidad.
con ustedes. Continuamos en Para que el Mundo Crea. No olvide que el número telefónico es el 305-228-9697 para peticiones, tanto por llamada telefónica, ese número 305-228-9697, o para textos, mismo número, 305-228-9697. Comuníquese. Si me quiere escribir, puede hacerlo. Si quiere escribirme de manera personal, puede hacerlo a pastor@diaspavon.com. Yo leo personalmente esos mensajes. pastor@diaspavon.com. Díaz con Z, Pavón con B alta. Escríbalo bien, que si no, no me llega su correo. Seguimos hablando sobre el temor a Dios. Perdón, les pido la oración por eventos que ya se acercan, se avecinan. Está por ahí un gran evento en Allentown, Pensilvania, y está por ahí a la vuelta de la esquina el próximo encuentro de bendición en San Juan, Puerto Rico. Así es que ayúdenme a orar por cada una de esas actividades, de esos eventos. El creyente fiel no pierde el temor y procura no pecar. Intenta no pecar. ¿Dije yo que nunca peca? ¿Dije yo que nunca falla? No, pero lo intenta. Ese es el deseo. Y pecado debe ser el incidente, si quiere llamarlo accidente, circunstancial, el entrampamiento del diablo y se falla, pero no practica el pecado, no desea pecar, no planifica pecado, porque quien planifica pecado y desea pecado y conduce su vida hacia el pecado, está diciendo que no teme a Dios. Encontramos a David fallándole a Dios y pecando contra Dios, pero queriendo servir al Señor, queriendo servir a Dios. Uno de los casos más típicos es ese caso de José en el capítulo 39 del libro de Génesis. Déjeme ir allá y buscar el pasaje. Ese pasaje donde José se encuentra en la casa de Potifar, su jefe, y la esposa de Potifar se le acerca para tentarlo. Génesis 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Ella lo está invitando al adulterio, a la fornicación. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. O sea, mi señor confía en mí. Él no esconde nada de lo que hay en la casa para conmigo. Él no me fiscaliza, confía. Dice, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Mi señor, mi jefe, Potifar, tiene confianza en mí. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, a la esposa, por cuanto tú eres su mujer. Okay. Un altito allí. Hasta este momento, lo que dicen esos versículos es que José es persona decente. Y le está diciendo a la esposa de Potifar: oye, mujer, no le dijo: te rechazo porque eres fea. Aparentemente no era fea. Te rechazo porque no sirves, porque estás muy vieja para mí. No, nada de eso. Nada de eso. No le dijo: estás muy flaca, estás muy gorda. No le dijo nada. Le dijo: tu esposo confía en mí. Me ha cedido todo y me ha puesto como autoridad.
¿cómo le voy a fallar de esta manera? Eso es ser hombre, ¿ah? Eso es ser íntegro, eso es ser correcto, eso es tener valores, ¿sí? Le dijo a esa mujer, no, tú estás equivocada, yo no me voy a acostar contigo. Bueno, hasta allí, buen hombre, buena persona. Pero observe usted el fundamento y la fuerza de este José para hacer lo que está haciendo y para conducirse como se está conduciendo. Ya la última parte de ese versículo 9 dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dos cosas. ¿Cómo haría este grande, gran mal? ¿Cómo haría yo esto? O sea, ¿cuál es el gran mal? El gran mal es traicionar a un hombre que ha confiado en mí. Es traicionar a un amigo. Es traicionar a mi jefe, compañero de trabajo, autoridad sobre mí, a una persona que me ha dado entrada a su casa, que me ha dado entrada a sus negocios, que me ha dado entrada a su empresa. ¿Cómo traicionarlo? Mujer, tú estás equivocada. ¿Cómo hacer este gran mal de defraudar a la persona que en mí ha confiado? Gente, eso no se hace. Pero él añade otro detalle a ir al cerrar el pasaje. Dice, pecando contra Dios, ¿sí? Sobre todas las cosas, lo que detiene a este José, sobre todo, es entender que cometer ese pecado es pecar contra Dios. Pecaría contra Dios. Se peca contra Dios no solamente porque se fornicó o porque se adulteró, se peca contra Dios porque se traicionó la confianza, se peca contra Dios, ¿sí? Porque se ofendió a aquel que me da trabajo, a la persona que me da un salario, esa persona que me bendice con un salario, a la tal persona hay que honrarla. A las personas que están en autoridad sobre nosotros hay que honrarlas. Llámense gobernantes, o llámese jefe, o llámese pastor, llámese autoridad espiritual. Tenemos que honrar a las autoridades. Uno no puede hablar sobre el presidente, gobernador, quien sea, cuando los presidentes son de mi agrado. Y cuando no lo son, igualmente los honro. Eso no significa que no les voy a señalar alguna cosa impropia o no estar de acuerdo, decir estoy en desacuerdo, perfectamente, pero honrando, respetando, nunca insultando ni a presidentes, ni a alcaldes, ni a gobernadores, ni a senadores, ni a pastores, ni a presbíteros, ni a autoridades espirituales, ni a padre, ni a madre, ni a tíos, ni a abuelos. Cuando uno se dirige a esa gente que son autoridad o habla de ellos, hay que hablar con respeto. Y este José está diciendo, un pecado es la fornicación o el adulterio. Y otra cosa es que ese hombre Potifar es mi jefe, no lo puedo deshonrar. Es quien me paga el salario, no lo puedo deshonrar. Es quien me ha dado entrada a su casa. ¿Cómo alguien invita a una persona a su casa y la persona le roba, lo deshonra, le es infiel o habla mal de él a sus espaldas? ¿Cómo alguien está en la casa, en la sala de la casa de una persona, hablando mal de esa persona en su propia casa? ¿Cómo se para en la puerta de la casa a hablar con alguien y dice, porque aquí fulano de tal? No, aprendamos. Y el cierre del pasaje es, pecaría contra Dios. Quien tal cosa hace,
peca contra Dios. Así es que esa forma de pecados, ese estilo de pecado, hace evidente que no tenemos temor a Dios, que no estamos temiendo al Señor, honrando y respetando al Señor. El que deshonra padre y madre, deshonra a Dios. El que deshonra jefe y autoridad, deshonra a Dios. Quien deshonra autoridad espiritual, deshonra a Dios. ¿Usted recuerda aquel caso cuando Pablo, con cierta incomodidad, dice unas cosas muy fuertes a un hombre, y el otro que está allí le pega a Pablo, le pega, lo golpea y le dice que respete al sumo sacerdote? Y él era sumo sacerdote de una religión que no era el cristianismo, la religión judía. Pero el apóstol Pablo respondió: yo no sabía que era el sumo sacerdote. Yo no lo sabía. Con eso Pablo está diciendo que si él hubiese sabido que ese hombre era el sumo sacerdote, no lo hubiese deshonrado, no hubiese dicho lo que dijo. Así es que hay que tener respeto hacia las autoridades, aun cuando yo no esté de acuerdo con esa autoridad. Yo he tenido que predicar en países donde el sistema de gobierno que impera no es de mi agrado, no lo apoyo, no lo respaldo, no me parece bien. Y el presidente de ese país me ha invitado a su casa o me ha invitado a una reunión, a su oficina, a su despacho. Yo he llegado allí y yo he tratado a ese presidente con toda la honra y la dignidad que él merece. No me ha temblado el pulso para decirle: no estoy de acuerdo, señor presidente, con esta medida. No estoy de acuerdo, señor gobernador, con esta medida. No estoy de acuerdo, señor senador, con esta medida. He estado en desacuerdo, pero lo he hecho con respeto y quiero hacerlo así siempre. Y si alguna vez me he equivocado y lo he hecho de otra manera, debo pedirle a Dios por esa actitud. Estamos hablando de temor a Dios y estamos diciendo que ese temor a Dios se ve reflejado directamente en nuestro respeto a toda autoridad. Muy bien, llegó el momento de ir a nuestra tercera pausa, y para mí es importante su llamada telefónica y es importante su comentario. Así es que puede marcar este número 305-228-9697. Puede comentar, puede pedir la oración, puede compartir con nosotros lo que usted quiera o puede simplemente decir lo que opina acerca de lo que estoy diciendo. Es posible que usted piense que algo se me quedó y que no fui balanceado en algún aspecto. Estoy dispuesto a escuchar eso. Y también puede enviarme un mensaje de texto al 305-228-9697. Mismo número para llamada y para texto. Hágalo ahora. Regreso después de esta pausa. Pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste.
Pensé que me iba a dar tiempo para terminar todo lo que preparé sobre temor para el día de hoy, pero no me dio tiempo. Así es que, bueno, ayer hablé sobre el temor, hoy hablé sobre el temor. Mañana vamos a continuar hablando sobre el temor a Dios. Me faltan unos versículos y no los quiero tratar ahora sí a la carrera. Mañana en nuestro programa vamos a abundar en este tema del temor y mañana sí terminaremos con el tema. Así es que atentos al programa de mañana para culminar esta enseñanza sobre el temor. Mañana voy a hablar sobre beneficios que tiene el que teme a Dios. Beneficios en el Señor, beneficios en Dios. Lo más apreciado, lo más lindo que puede tener un cristiano es evidenciar su temor a Dios y la honra a aquellas personas que son autoridad sobre Él. Esto debemos aplicarlo primeramente a nuestra vida personal, más que predicarlo. Mi responsabilidad tiene que ser vivir siendo ejemplo, vivir honrando a aquellas personas que son autoridad en mi vida, en todos los aspectos. Eso no significa que ellos están correctos en todo y que yo debo convertirme en un gran sello de goma que simplemente diga sí. Pero eso dice que cuando yo difiero con una autoridad, lo hago con profundo respeto y honrándole. Es interesante cómo David, por ejemplo, ya habiendo recibido una palabra de Dios, tú eres el rey, ya sabiendo que Dios había descartado a Saúl como rey, no lo tocó, no lo mató, aunque sus hombres le aconsejaban, atácalo, acaba con él. No lo hizo, que lo quite Dios. Y David esperó hasta que Dios dispuso de Saúl y lo colocó entonces a él en la práctica, ¿verdad? A ser rey sobre Israel. Tenemos que aprender de esos principios bíblicos. Preguntas o comentarios al 305-228-9697. Le dije ayer, les repito hoy, estamos terminando la revista. Para este trimestre saldrá en unos días a imprenta y la vamos a enviar. Es nuestra revista Proezas. Habla siempre de las cosas que hacemos en nuestro ministerio. Enseñanzas como estas que damos en la radio, las tenemos allí en la revista, escritas bien bosquejadas, y allí también tenemos testimonios y fotos de lo que sucede en estos viajes, en las campañas, los milagros que Dios hace. Si usted quiere recibir la revista, es completamente gratis. Solo tiene que llamar al 305-228-9697 y decir, envíenme la revista del pastor Díaz Pavón. Se llama Proezas. 305-228-9697 y a ese mismo número puede enviar un mensaje de texto, un texto donde escribe la palabra Proezas y ya sabemos que usted quiere recibirla. De una vez se van a comunicar con usted para tomar la dirección y enviarle Proezas. 305-228-9697. Hasta mañana. Gracias por sintonizar para que el mundo crea. Con el Dr. Díaz Pavón, nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.